Hola, mi nombre es Sara Zacharías y en este video vamos a continuar la interpretación de la carta a los Gálatas. Como ya dijimos en el video anterior, esta carta se le ha conocido como la Carta Magna de la Libertad Cristiana, puesto que tuvo un gran impacto en los tiempos de la Reforma. Pero repasemos un poquito lo que ya hablamos acerca de los judaizantes, quienes eran los oponentes de Pablo en aquel entonces y los que estaban perturbando a los gálatas. Los judaizantes decían que sí, que el Evangelio tenía que ver con Cristo, pero que aparte de Cristo necesitaba cumplirse la ley y que esto era el Evangelio real. Y esto era por ende lo que llevaba a la salvación. Pero Pablo está totalmente en contra de esto, diciendo que no, que el Evangelio de la Gracia no, ya la ley no toma parte de este. Y él va a estar haciendo un argumento magistral. Este argumento, como vimos en el video anterior, consiste de 3 puntos. El primero lo encontramos en los capítulos 1 y 2, que ya vimos en el video anterior, que tratan con la defensa de su apostolado y su evangelio. Este argumento él lo va a estar haciendo según su experiencia, lo que él experimentó, lo que él vivió. El segundo argumento, el cual vamos a estar viendo a través de este video, es la defensa del evangelio real, por supuesto. Y esto va a estar en base a un argumento teológico y se encuentra en los capítulos 3 y 4 del libro de Gálatas. El tercer argumento que haremos en un video aparte trata con la aplicación práctica del Evangelio, que está basado en los resultados que un cristiano debiese tener una vez que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Así que comencemos a ver este argumento. Como ya dijimos en los capítulos 3 y 4, Pablo va a estar defendiendo el Evangelio verdadero y va a utilizar un argumento teológico, o más bien varios argumentos. Pero comencemos con el primer punto que Pablo va a estar haciendo, el que los gentiles también son herederos de la promesa de Abraham, puesto que la promesa se recibe por fe y no por la ley. Pero vayamos a ver lo que Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 3, versículos del 6 al 9. Y leemos: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y el versículo 9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero teníamos que los judaizantes habían estado perturbando a los gálatas. Esto lo vimos en el 1.7 y en el 5.6. Estaban enseñando que si los gálatas querían heredar la bendición de Abraham, o sea, la justificación, ellos tenían que seguir su ejemplo y circuncidarse como fue ordenado en Génesis 17, 9 al 14, para poder ser el pueblo de Dios. Esta enseñanza hubiera sonado bastante lógica y razonable para ellos. Y entonces, para Pablo contrarrestar este engaño, él va a utilizar la misma estrategia de los judaizantes. Él va a citar las escrituras también. Entonces Pablo argumenta citando Génesis 15:6, donde dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea que Abraham fue contado justo debido a su fe y solo por eso, no por su acto de circuncisión. Su punto aquí es que así como Abraham, los gentiles también son herederos de la justificación por la fe y no por las obras de la ley. Mas Pablo va aún más atrás en las escrituras. Él va a ir a Génesis 12:3 y el 18:18 para mostrar que los gentiles estaban también en el plan de salvación de Dios desde un principio. En el capítulo 12 tenemos el llamado y la promesa que Dios le hace a Abraham. Vayamos a ver allí. Leamos Génesis 12, 2 al 3, que dice: pero Jehová
había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la casa que a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Después, en el 18:18, haciendo referencia a la promesa de Dios, dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Así que podemos ver que la promesa de la herencia de Dios para los gentiles fue la intención de Dios desde un principio. Aún desde antes que la promesa fue hecha a Abraham, Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea, los gentiles serían bendecidos en él. De modo que, en base a esta promesa, Pablo asegura a los Gálatas que ellos ahora son bendecidos. Al igual que Abraham, ellos son parte de la familia de Dios a través de la fe, como leemos en el capítulo 3, versículo 9 de Gálatas. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El segundo punto que Pablo va a estar haciendo, él va a estar hablando de la gran esperanza que los cristianos tienen en Cristo. Esto lo va a estar citando del capítulo 3, del 13 al 14, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nótese que aquí Pablo está diciendo recibiésemos. Él se está incluyendo en el grupo que recibe la promesa del Espíritu. Ahora, cuando Pablo dice maldito por Dios es el colgado, él está citando Deuteronomio 21:23. Esto quiere decir que Cristo, al cargar con nuestros pecados y hacerse pecador, murió en un madero, o sea, lo que nosotros conocemos como la cruz, por estos pecados. Fue hecho maldición para que los gentiles alcanzásemos la bendición. Pablo muestra que solo hay esperanza cuando renunciamos a todos nuestros intentos de ser nuestros propios salvadores y nos sometemos a la obra redentora de Cristo en la cruz. Por lo tanto, ya nadie necesita pagar el precio de la justificación, porque Cristo Jesús lo pagó en la cruz. Por eso, Pablo explica que los gentiles tienen acceso a la promesa dada a Abraham a través de la fe. Pero veamos esta promesa de Abraham en mayor detalle. El siguiente punto lo vamos a llamar la promesa de Abraham y su descendencia, que Pablo dice que es Cristo. Esto lo encontramos en el capítulo 3, versículo 16 de Gálatas, que dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Los judíos se identificaban como los descendientes de Abraham a través de la línea de Isaac y Jacob. Ellos se consideraban a sí mismos la nación escogida de Dios. Mas ahora Pablo está desafiando su pensamiento al sugerir que la simiente a la cual fue hecha la promesa era Cristo, porque el pacto de Dios con Israel, o sea, el pacto mosaico, fue hecho después del pacto abrahámico, o sea, el pacto de Abraham, la promesa. Sin embargo, los oponentes de Pablo, o sea, los judaizantes, discutían que este pacto posterior reemplazaba el pacto de Abraham. Mas a través de la carta de Gálatas, nosotros podemos ver que Pablo está refutando este argumento con un rotundo no. Y de hecho, en esta sección de la carta, Pablo está argumentando
que el heredero de la promesa, la simiente, era Cristo. Pablo denota que la promesa fue hecha a una simiente o semilla, como dicen otras traducciones. Una simiente en singular, no simientes o semillas, que podrían entenderse como Isaac e Ismael. Por lo tanto, la promesa fue hecha al Mesías y a través de él a su pueblo, que consiste de ambos, tanto gentiles como judíos. Lo que es importante no es que los descendientes de Abraham se convirtieron en una nación, sino que el pacto de Dios se centró en Jesús, el heredero preordenado y escogido de la promesa. Pero vayamos al siguiente punto. Y la pregunta es, ¿cuál entonces fue el propósito de la ley? Esta pregunta Pablo la va a estar haciendo en el 3:19, que podemos leer. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, Pablo responde, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Pablo nos dice en el 3:24 que la ley ha sido nuestro ayo, y como dice la traducción NBI, nuestro guía. Y tenemos que la ley de Moisés era un pacto condicional, el cual establecía estándares de vida, definía consecuencias, ya sea por cumplir la ley o por faltar a la ley, en otras palabras, definía parámetros. La obediencia llevaba a la bendición y la desobediencia al castigo o lo que a veces se le llama maldición, y que fue añadida a causa de las transgresiones. Esto sugiere que la ley fue implementada para dar definición al pecado y hacerlo una ofensa legal. Fue dada para mostrar la necesidad humana del perdón, la expiación y para apuntar a la gente hacia Cristo, el único Redentor. Por medio de un mediador, esto es literalmente por la mano de un mediador. Es muy probable que se refiera a Moisés, puesto que fue por la mano de Moisés que la Torá o la ley fue dada. La razón por la cual Pablo menciona esto es para hacer el siguiente punto y decir que la función de Moisés de dador de la ley o como un intermediario humano era una señal de la inferioridad de la ley en contraste con la provisión directa de la promesa hecha a Abraham. Pero ahora pasemos a lo que comúnmente se le conoce uno de los pasajes difíciles de Gálatas. El capítulo 3, versículo 20, donde dice, mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Necesitamos entender que el término mediador significa alguien que es un puente entre dos partes. Así que, como dice el versículo, si Dios es una parte, Dios es uno, o sea, Dios es una parte o un lado, y Moisés es el mediador, entonces obviamente que Israel es la otra parte. A continuación, Pablo clarifica que la ley no es contraria a la promesa. Pero vayamos a ver este argumento en el capítulo 3, versículo 21, donde dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Aquí Pablo clarifica que la ley no es contraria a la promesa, que Dios no está en conflicto consigo mismo. El mismo Dios quien dio la promesa fue quien también dio la ley. Él no se contradijo a sí mismo al hacerlo. Ambas, tanto la promesa como la ley, tenían un propósito. La ley iba a definir la legalidad del pecado,
y mostrar la necesidad del arrepentimiento y la redención del ser humano. Esta fue puesta como un tutor sobre el pueblo para mantenerlos bajo control o bajo orden. No fue diseñada para traer vida. Jesús, el heredero de la promesa, era quien iba a hacerlo en el tiempo correcto. Él era el único, es el único que puede traer vida. Él es de hecho el dador de la vida, el autor de la vida. Así que la ley sirvió su propósito, tal como lo hizo la promesa. Por lo tanto, la una no contradice a la otra. El siguiente argumento está hecho en los versículos 25-26, que dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, bajo un tutor o un guía, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo o en Cristo Jesús. Pablo muestra que la ley tuvo su lugar, pero cuando el principio de la fe vino a estar en funcionamiento, ya no había espacio para la ley. Ambos no podían coexistir. La función de la ley, por lo tanto, era esencialmente preparatoria. Sin embargo, la ley era un testigo del carácter de Dios y como tal necesitaba tenerse en gran estima. En el versículo 26 del capítulo 3, Pablo hace una declaración que va a dejar a los judíos en shock, puesto que está cambiando la definición de quiénes son los hijos de Dios. Hasta este punto, los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos creían ser hijos de Dios. Esta idea la vemos a través de todo el Antiguo Testamento, pero veamos un ejemplo. Vayamos a Éxodo 4:22, que dice: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero ahora Pablo está diciendo que los hijos de Dios no son los que descienden de Abraham físicamente, sino que los verdaderos hijos de Dios son los que creen en Jesús. Pero continuemos con nuestro argumento, o más bien con el argumento de Pablo. Vayamos al capítulo 4, donde nos encontramos con otro pasaje difícil. Leamos el capítulo 4, versículos del 1 al 3 y el versículo 9, que dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Mas ahora, dice el versículo 9, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí Pablo hace una referencia a los esclavos y a los niños. Es importante notar que la esclavitud era común en los días de Pablo. Los esclavos no tenían derechos en la sociedad, eran la propiedad de sus dueños. Y similarmente los niños tampoco tenían derechos. Ellos eran considerados insignificantes hasta llegar a la edad adulta. Al usar este ejemplo de esclavos y niños, Pablo estaba ilustrando su punto con símbolos muy familiares y bien entendidos en ese tiempo. Todas las personas entendían el lugar de los esclavos y los niños en la sociedad. Pablo usó este marco de referencia para mostrar las siguientes aplicaciones espirituales. Número 1. La infancia es un tiempo para estar bajo control o bajo autoridad. Esto lo tenemos en el capítulo 4, versículo 2. También que la infancia es parecida a la esclavitud en el versículo 3. Y por último, que la infancia tiene la promesa de llegar a la edad adulta. Esto lo vemos en el capítulo 4, versículo 4. Pero la frase que es compleja o considerada como difícil es la de los rudimentos del mundo. Esta frase se traduce del griego
stoichea, que también se puede traducir como cosas elementales. Este pudiera ser el significado intencionado de esta frase, pero esta palabra stoichea también tiene un sentido más amplio. Se refiere también a los elementos físicos como la tierra, el agua, el aire y el fuego. Estos elementos eran vistos como que tenían espíritus que controlaban a los seres humanos. Aquí Pablo muy posiblemente está haciendo una referencia más amplia usando este término de stoichea. Y lo que él quiere dar a entender es que cualquier cosa que esclaviza o cualquier tipo de atadura, ya sea del paganismo o del judaísmo, va en contra del Evangelio de la Gracia. Aunque stoichea aquí ciertamente se refiere a la atadura de la inmadurez, o sea que alguien que no tiene poder alguno o responsabilidad, en su sentido más amplio se refiere a ambos, o sea, los judíos que ahora son cristianos en Galacia, quienes estaban retrocediendo a la inmadurez, pero también se refiere a aquellos de trasfondos paganos que estaban retrocediendo a sus antiguas prácticas paganas. Pero, ¿por qué Pablo menciona los rudimentos? Pues Pablo está preocupado de que los gálatas no fueran a ser esclavizados de nuevo. Él claramente consideró que tanto las prácticas religiosas judías como el paganismo anterior de algunos de los gálatas eran ataduras. Él vio que ambas eran igual de dañinas y estaban sujetas a las mismas fuerzas elementales. Así que, en resumen, el término stoichea, que habla de los rudimentos del mundo, a los cuales los gálatas estuvieron esclavizados anteriormente y ahora estaban volviendo a hacerlo, se refiere a los dioses paganos, o sea, los dioses falsos, y a la ley de Moisés, o la ley judía. Ahora, este es un notable argumento al ser hecho por un ex fariseo como Pablo. Pero Pablo vemos que lo hace en forma deliberada y con mucha pasión. Pero antes de proseguir en nuestra carta, pasemos a ver los tres tipos de pacto en el Antiguo Testamento. Comencemos con el primero, el pacto de protectorado. Este es un pacto entre dos autoridades desiguales. Es un pacto condicional, basado en la obediencia de la parte más débil. Como ejemplo, podemos ver el pacto del Sinaí, o sea, la ley. El segundo pacto que también se ve en el Antiguo Testamento es el pacto de igualdad, que es hecho entre dos individuos iguales. Por ejemplo, el pacto entre Jacob y Labán que tenemos en Génesis 31. Y por último, veamos el pacto promisorio. Este es un pacto entre un individuo de estatus mayor con otro de menor estatus, donde el de mayor estatus da regalos al de menor estatus, y estos regalos son incondicionales y perpetuos. Un ejemplo de este pacto es el pacto que Dios hizo con Abraham. Así que, para contraatacar a los judaizantes, Pablo saca una gran arma, una alegoría. Ahora, una alegoría en la literatura judía es una forma que fue tomada de los griegos e introducida en la literatura judía por el filósofo judío llamado Filo, quien fue un contemporáneo de Jesús. Él elevó esta forma literaria para que los judíos vinieran a considerar que el alegorizar de las escrituras era la manera más profunda de la revelación. Para el tiempo de los Gálatas, la alegoría se había convertido en un estilo típico de argumentación y razonamiento rabínico.
Estos eran probablemente los mismos tipos de argumento que los judaizantes estaban usando contra Pablo. Así que Pablo emplea este argumento de tipo muy rabínico que hubiera sido familiar a los gálatas. Aunque el argumento de Pablo aquí es en forma rabínica, definitivamente no es rabínico en contenido. Pablo aquí lo va a estar usando en una manera, de una perspectiva totalmente diferente a la que la hubiesen usado los rabinos judíos. Y tenemos la alegoría de Agar y Sara. Bueno, continuemos con el argumento teológico. Vayamos al capítulo 4, versículos 22 al 24. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ahora, tengamos en cuenta que al Pablo alegorizar, él no está negando la verdad literal de la historia. Él está simplemente mostrando que detrás del significado simple que hay en la ejemplificación de una verdad espiritual mayor, la cual es eterna porque Dios es eterno. Así que las verdades que encontramos en esta alegoría son que Abraham en esta historia ejemplifica las actitudes humanas posibles hacia Dios, que puede ser de incredulidad o de fe. Y este es el punto principal de Pablo. La incredulidad y la fe son el fundamento de otros contrastes que Pablo usa en este libro. Algunos de los contrastes pues son natural versus espiritual, en el capítulo 4, 25, 26. Terrenal versus celestiales, 4, 25, 26, abajo y arriba. Capítulo 4, versículo 25, 26, esclavo versus libre, 4, 22, 24, 26. Y por último, el del antiguo pacto versus el nuevo pacto, que se encuentra en el 4, 24. Ahora, la tabla que tenemos enfrente contrasta los 2 pactos a los que Pablo hace referencia. Por un lado, tenemos un pacto de protectorado, o sea, es el pacto de un mayor hacia un menor. Y este es un pacto condicional. Y Pablo está diciendo que este pacto fue hecho con la hija de la esclava, o sea, Agar. Él lo identifica como el pacto del monte de Sinaí, que llevó a la Jerusalén física, que viene a ser esclava, que tuvo su hijo Ismael, el cual nació de la carne. Y como en aquel entonces persiguió a Isaac, el hijo de la promesa. Ahora, el otro pacto al cual Pablo está haciendo referencia es el pacto promisorio, que fue hecho con Abraham. Este fue un pacto incondicional, una promesa que Dios estaba dando a Abraham, que está siendo representado por el hijo de la libre, Sara, quien fue la esposa de Abraham, que representa la Jerusalén espiritual, que está en libertad. Y este vino a través de Isaac, nacido por la promesa, y está siendo perseguido, igual como los cristianos. Ahora, el antiguo pacto versus el nuevo pacto hubiera sido el contraste en el que los judíos hubieran estado en severo desacuerdo con Pablo, ya que los judíos creían que solo había un pacto, el pacto eterno de Dios hecho en el Sinaí. Ellos no habían aceptado el pacto abrahámico, que era como la sombra del pacto de Cristo. Ellos hubieran visto el nuevo pacto como algo escatológico, o sea, a un futuro, que pertenecía a la era del Mesías. Y hubieran rehusado reconocer
que esta era ya había venido, que el Mesías ya había llegado. Entonces, continuando con los contrastes, Pablo compara a los judíos con la línea de Ismael, no con la de Isaac. Por lo tanto, los judíos, al tratar de ganar la salvación por la ley que había sido dada en el Sinaí, estaban sujetándose a esclavitud. Por eso es que en el capítulo 4, versículo 24, Pablo describe el pacto de Sinaí como que da hijos para esclavitud. Pablo destaca que así como los judíos eran la simiente de Abraham y por lo tanto los hijos del pacto abrahámico, ellos fueron los hijos también del pacto mosaico, no del uno o del otro, sino de ambos, y que mientras siguieran poniendo sus ojos en la ley como un posible medio de salvación, ellos estarían inevitablemente atados. Los judíos se enorgullecían de ser la simiente de Abraham y la descendencia de Isaac. Ellos hubieran detestado cualquier sugerencia de que ellos eran los descendientes de la línea de Ismael. Pero el argumento teológico que Pablo está haciendo aquí hubiera sido irrefutable. En esta alegoría, Pablo está mayormente preocupado con las líneas de descendencia de las dos madres, Sara y Agar. En esta interpretación espiritual o figurativa, Pablo conecta a Sara con la línea de libertad y a Agar con la línea de esclavitud. Su objetivo principal hubiera sido mostrar que solo un hijo, o sea Isaac, nació de acuerdo a la promesa. Y el otro, Ismael, no era hijo de la promesa, como tenemos en los versículos 23 y 31. Ahora, los escribas judíos hubieran usado la historia de Agar y Sara para elogiar la línea de Abraham y Sara a Israel. Pablo usó esta historia para responder a la pregunta que se encuentra en el 4:21. ¿No habéis oído la ley? Y aquí él está citando Génesis 21:10. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Él lo está haciendo para mostrar que la esclava y su hijo tienen que ser echados fuera, porque el hijo de la esclava no compartirá la herencia con el hijo de la libre. La esclava y su hijo no se refiere a los judaizantes o los judíos, sino que se refiere al antiguo pacto del Sinaí. Este antiguo pacto, Pablo dice, que lleva a la esclavitud, puesto que está basado en la carne. Ahora, el nuevo pacto traído por Cristo lleva a la libertad, puesto que está avalado por el Espíritu. Pablo está mostrando que los hijos de la libre, incluyendo a los gentiles salvos, tienen una paternidad espiritual y divina como hijos adoptados. Por lo tanto, la Nueva Jerusalén, representada por Sara, es su hogar espiritual y celestial, no una ubicación geográfica. Y es también la morada, o sea, un lugar donde vivir, de la nueva creación de Dios, que podemos ver en Hebreos 12:2 y Apocalipsis 21:1 al 5. Pero vayamos a nuestro siguiente punto, donde Pablo dice que los hijos de la promesa son por la gracia. Esto lo tenemos en los versículos 28 y 31. Leamos. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí Pablo está mostrando a los gálatas cristianos
que ellos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa, que su nacimiento en la familia de Dios no fue natural, sino espiritual. Estos cristianos tal vez se preguntaban, ¿por qué estaban siendo perseguidos por los judíos y por qué Pablo sufrió persecución en Galacia? Esta persecución está descrita en Hechos 14, pero leamos Hechos 14:19, donde dice: Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pablo responde lo siguiente de la Torá, o sea, del Pentateuco, como se le conocía en griego. Él va a estar usando el ejemplo de Ismael e Isaac. A través de él muestra que la actitud de Ismael, el hijo de la carne, hacia Isaac, el hijo de la promesa, fue la misma que la de los judíos, los hijos de la carne, hacia los cristianos, los hijos de la promesa. De hecho, Pablo muestra que esta es la actitud de toda religión natural hacia la religión supernatural, o sea, la que viene por el Espíritu. Usando este ejemplo de Sara y de Agar, Pablo muestra que los judíos no pueden ser coherederos de la gracia de Dios, a menos que estén en Cristo. Así que este es el gran conflicto. Pero también aquí es donde vemos la gloria del Evangelio. Así que en conclusión tenemos que el pacto abrahámico vino antes y después de 430 años, como Pablo dice, vino el pacto mosaico, o sea, la ley del Sinaí. El pacto abrahámico apuntaba al nuevo pacto. La promesa se iba a cumplir en Jesucristo. Y la ley de Moisés era sombra, iba a cumplirse con Jesucristo. Podemos ver, en conclusión, que solamente el nuevo pacto es en Jesucristo y que ambos caminos no pueden llevar a la misma meta. Los judíos y los gentiles solo pueden coexistir en Cristo. Solo pueden coexistir como Isaac, el nuevo pacto, traído por Jesús, no como Ismael, el antiguo pacto dado en el Sinaí. Los judíos no creyentes están excluidos de la bendición de Dios, al igual que los gentiles no creyentes. Así que estamos en el nuevo pacto, estamos en Cristo, porque solo en Cristo, solo a través de Cristo, tenemos salvación. Este es el Evangelio que debe llegar a las naciones. 100% Jesús para todas las naciones.